Existen ciertos comportamientos en los que incurrimos, a menudo inconscientemente, que corroen la esencia misma de lo que somos. No solo afectan nuestras relaciones o carreras, sino que devoran el alma. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, dedicó su vida a explorar las fuerzas ocultas que gobiernan el comportamiento humano. Creía que, bajo nuestras fachadas pulidas, yacen impulsos poderosos, traumas y mecanismos que usamos para defendernos del dolor. Pero, ¿qué pasa cuando esas mismas defensas se convierten en veneno? ¿Y si las cosas que hacemos para protegernos, negar, reprimir, controlar, nos están desgarrando lentamente desde adentro? Freud nos advirtió, no con sermones, sino con verdades psicológicas, que el alma, lo que él podría llamar la estructura psíquica, es frágil, moldeada por heridas tempranas y sostenida por equilibrios delicados. Cuando caemos en comportamientos tóxicos, no solo lastimamos a otros, traicionamos nuestro mundo interior. Él no usaba el término tóxico como lo hacemos hoy, pero entendía el concepto a la perfección. Acciones y hábitos que atan a la psique en ciclos de sufrimiento, culpa y autodestrucción. Estos comportamientos suelen surgir de conflictos internos no resueltos, arraigados en experiencias infantiles, necesidades insatisfechas o los intentos desesperados del ego por sobrevivir. Y aunque puedan parecer pequeños o incluso socialmente aceptables en la superficie, sus efectos a largo plazo pueden ser devastadores. Esto no es un juicio moral. Freud no estaba interesado en etiquetar a las personas como buenas o malas. Su misión era entender por qué hacemos lo que hacemos y qué nos cuesta. Miró más allá, hacia los motivos inconscientes, los mecanismos de defensa y la culpa oculta que impulsan nuestros patrones más destructivos. Al hacerlo, nos dio una lente para vernos, no solo como individuos que actúan mal, sino como almas fracturadas tratando de sobrellevar la vida. Hoy más que nunca, sus ideas nos ofrecen un espejo, porque, si somos honestos, muchos vivimos vidas que parecen exitosas por fuera, pero se sienten vacías por dentro, y quizás ese vacío sea el síntoma de algo más profundo. Un alma erosionada por los mismos comportamientos que Freud intentó advertirnos. En este video exploraremos 10 comportamientos tóxicos que, según el pensamiento freudiano, no solo dañan nuestras relaciones o frenan nuestro crecimiento, sino que amenazan con destruir el alma. Esto no es solo teoría. Estos comportamientos se manifiestan cada día en cómo pensamos, actuamos y nos protegemos del dolor. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a mirar dentro y verlos por lo que son? Porque el reconocimiento es el primer paso hacia la sanación. Y si Freud nos enseñó algo, es que lo que permanece inconsciente seguirá controlando nuestras vidas, hasta que lo saquemos a la luz. Uno de los comportamientos más destructivos sobre los que Freud nos advirtió es la represión, el acto inconsciente de enterrar pensamientos, recuerdos y emociones dolorosas en lo más profundo de la psique. Para Freud, la represión no era solo un mecanismo de defensa, era el cimiento de la neurosis. La mente, en su esfuerzo por proteger al ego del sufrimiento psicológico, empuja verdades incómodas hacia el inconsciente, pero lo que se entierra no muere. Se enquista, influyendo en nuestros pensamientos, comportamientos e incluso en la salud física de formas que no siempre podemos rastrear. Un recuerdo reprimido, por ejemplo, puede resurgir como ansiedad inexplicable. Una emoción reprimida, como la ira o la vergüenza, puede manifestarse como agresividad pasiva, autosabotaje o depresión. La tragedia de la represión es que nos desconecta de nuestro yo auténtico. Nos volvemos extraños para nuestros propios deseos y heridas, y al hacerlo, empezamos a vivir una mentira, aunque esa mentira sea silenciosa. Muy ligado a la represión está el hábito tóxico de la negación. Mientras que la represión es inconsciente, la negación es más consciente.
un rechazo a aceptar la realidad porque resulta demasiado dolorosa. Freud veía la negación como un mecanismo de defensa primitivo, usado cuando la verdad amenaza el frágil sentido de control del ego. Las personas en negación pueden ignorar que su relación se desmorona, que su trabajo los está destruyendo o que caen en una adicción. La negación ofrece consuelo a corto plazo, pero destrucción a largo plazo. El alma sufre porque florece con la verdad, y cuando negamos la verdad, cortamos nuestra conexión con lo real y, por ende, con lo que tiene significado. Freud creía que enfrentar la realidad, por dolorosa que fuera, era esencial para sanar. Sin ello, el alma se pierde en ilusiones y fachadas, alejándose cada vez más de la plenitud. Otro comportamiento que Freud denunció indirectamente es la proyección. Esto ocurre cuando atribuimos a otros nuestros propios sentimientos o deseos inaceptables. En lugar de reconocer nuestra envidia, acusamos a los demás de ser envidiosos. En vez de asumir nuestra culpa, vemos a otros como críticos o crueles. La proyección evita el conflicto interno, pero genera caos en las relaciones y nos desconecta de la responsabilidad personal. Cuanto más proyectamos, más distorsionada se vuelve nuestra visión del mundo. Todos son una amenaza, un enemigo, un reflejo de aquello que rechazamos en nosotros mismos. Freud vio la proyección no solo como un problema individual, sino como un peligro social. Alimenta prejuicios, paranoia y conflictos, y en el alma crea fragmentación. Dividimos nuestro ser en partes buenas y malas, negándonos a integrar la complejidad completa de nuestra humanidad. Luego está la racionalización, las mentiras ingeniosas que nos contamos para justificar comportamientos dañinos. Freud entendía que el ego odia la culpa y la incomodidad, así que inventa razones para hacer que lo incorrecto parezca correcto. No tuve otra opción, decimos tras traicionar a un amigo. Todos lo hacen, susurramos para excusar una deshonestidad. La racionalización puede hacernos sentir más inteligentes, más en control, pero erosiona lentamente nuestra integridad. Con el tiempo creemos nuestras propias excusas y la línea entre verdad y engaño se desdibuja. El alma se confunde, se conflictúa. Freud enfatizaba que el verdadero crecimiento requiere confrontar las razones crudas y a menudo incómodas detrás de nuestros actos. La racionalización lo impide, nos protege de la vergüenza, pero también de la transformación. Estos comportamientos, represión, negación, proyección, racionalización, pueden parecer problemas separados, pero están interconectados. Forman una armadura psicológica diseñada para proteger al ego, pero a costa de la autenticidad, la conexión y la profundidad emocional. Freud creía que la sanación comienza no corrigiendo a otros o persiguiendo la perfección, sino con la confrontación interna, con el atrevimiento de desenterrar lo que el inconsciente intenta ocultar. El peligro no está en tener defectos, sino en ser gobernados por ellos sin conciencia. El alma empieza a marchitarse cuando intercambiamos autoconocimiento por comodidad, cuando elegimos ilusión en lugar de verdad. Si queremos recuperar nuestra vida interior, debemos empezar por reconocer los patrones tóxicos que la mantienen secuestrada. Uno de los comportamientos más corrosivos que Freud insinuó en sus teorías es la formación reactiva, el proceso psicológico en el que una persona se defiende de un pensamiento o impulso inaceptable expresando lo opuesto. Este comportamiento es especialmente peligroso porque disfraza la verdad tan convincentemente que incluso el individuo termina cegado ante ella. Imagina a alguien que alberga un resentimiento profundo pero expresa una amabilidad exagerada, o a alguien que lucha con confusión sexual y se vuelve ostentosamente puritano. Freud no veía esto como virtud moral, sino como un mecanismo de defensa nacido del conflicto interno. Es una forma de autoengaño que nos mantiene emocionalmente deshonestos y desconectados de nuestro verdadero ser.
El alma no sufre por sentir ira o deseo, sino por el miedo a admitirlo. En la formación reactiva, no superamos nuestros impulsos. Solo los enterramos bajo una máscara de virtud, que con el tiempo se convierte en una prisión. Muy relacionado está la culpa compulsiva, otro comportamiento que Freud exploró a fondo. Para él, la culpa no era solo una emoción social, era una señal psíquica, surgida a menudo del choque entre deseos inconscientes y códigos morales internalizados, lo que llamó el superyo. Aunque cierta culpa es necesaria para el desarrollo moral, la culpa compulsiva se vuelve tóxica cuando se desconecta de un acto real. Muchos arrastran culpa no por lo que hicieron, sino por lo que imaginaron, desearon o reprimieron. Viven en un estado de disculpa perpetua, autocastigo o negación. Esta culpa no conduce al crecimiento, sino a la parálisis. Susurra que somos inherentemente defectuosos, indignos de amor, incapaces de cambiar. El alma empieza a pudrirse bajo el peso de una culpa, sin origen claro ni camino hacia la redención. Otro comportamiento que Freud consideraría destructivo para el alma es el control obsesivo, la compulsión de dominar el entorno, las relaciones o la experiencia interna para evitar la vulnerabilidad. En su raíz hay miedo. Miedo al caos, al abandono, a la humillación. Freud vio la necesidad de control del ego como síntoma de ansiedad profunda y trauma no resuelto. Pero el control es una trampa. Cuanto más microgestionamos la vida, más frágiles nos volvemos. Perdemos la capacidad de adaptarnos, de confiar, de soltar. El control obsesivo nos aliena de la espontaneidad y la intimidad emocional. Podemos parecer fuertes externamente, pero internamente el alma se vuelve rígida y hambrienta de conexión real. La obra de Freud nos enseña que sanar requiere a menudo rendición, permitirnos sentir lo que tememos, arriesgarnos a no saber, dejar que el inconsciente hable. Luego está el desapego emocional, un comportamiento que Freud vincularía a la represión y la defensa. El desapego puede parecer fortaleza, frialdad, lógica, imperturbabilidad, pero suele ser un escudo contra el dolor emocional. Quienes se desconectan emocionalmente aprendieron, temprano en la vida, que ser vulnerables era peligroso. Quizás fueron avergonzados por expresar sentimientos o traicionados al mostrarse abiertos. En respuesta, aprendieron a cerrarse. Freud diría que este desapego no es libertad, sino una especie de muerte emocional. Nos aísla no solo de otros, sino de nuestro propio mundo interior. La persona desconectada puede funcionar bien en superficie, pero bajo ella hay un desierto, sin pasión, sin intimidad, sin alegría genuina. El alma se entumece, no por falta de emoción, sino por incapacidad de procesarla. Estos comportamientos, formación reactiva, culpa compulsiva, control obsesivo y desapego emocional, no son meras rarezas psicológicas, son señales de un sufrimiento más profundo. Freud creía que la psique busca constantemente equilibrio, y cuando ese equilibrio se altera por trauma no resuelto o conflicto inconsciente, desarrollamos estas estrategias inadaptadas para sobrevivir. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Con el tiempo, estas defensas ya no solo nos protegen del dolor, nos desconectan de la vida misma. El alma no puede florecer en un estado de autoengaño crónico, miedo o entumecimiento. El legado de Freud nos invita a mirar dentro, a enfrentar el caos interno no con juicio, sino con honestidad, porque solo entendiendo estos patrones podemos empezar a desarmarlos y así comenzar la lenta, dolorosa, pero necesaria tarea de sanar el alma. Otro comportamiento tóxico que Freud advirtió implícitamente es el autosabotaje, ese fenómeno donde el individuo inconscientemente socava su propio éxito, felicidad o relaciones. Freud introdujo el concepto de compulsión a la repetición, donde las personas repiten patrones dolorosos del pasado, no porque deseen sufrir, sino porque intentan, una y otra vez, dominar traumas no resueltos.
El autosabotaje suele comenzar en lo inconsciente, posponer oportunidades importantes, arremeter contra seres queridos o rechazar el éxito cuando está al alcance. Pueden atribuirlo a mala suerte, pero subyace una narrativa más profunda, la creencia de no ser dignos, estar inseguros o no tener permiso para prosperar. Freud sostenía que, sin sacar estos guiones inconscientes a la luz, seguimos atrapados en ciclos que erosionan silenciosamente nuestra identidad. El alma se fragmenta no por fracasos espectaculares, sino por la traición constante a nuestro propio potencial. Otro comportamiento devastador, arraigado en la teoría freudiana, es el entrelazamiento emocional, la difuminación de límites entre uno mismo y otro, frecuentemente originado en dinámicas familiares no resueltas. Sus estudios sobre el complejo de Edipo y los primeros vínculos infantiles revelaron cuán profundamente estos moldean nuestras relaciones adultas. En relaciones enmarañadas, la identidad se confunde con los estados de ánimo, deseos o expectativas ajenas. Hay poco espacio para la individualidad. Surge culpa por tener necesidades diferentes o se silencia la voz propia para mantener armonía. Freud lo interpretaría como fijación, un estancamiento del desarrollo donde nunca se logró una separación emocional plena. El alma sufre en el entrelazamiento porque no puede respirar. Anhela ser vista como distinta, expresarse libremente, pero termina fusionada al paisaje emocional del otro. Con los años el resentimiento crece, enmascarado como lealtad o sacrificio, y la autenticidad se pierde. La dependencia no resuelta es otro patrón tóxico que Freud exploró, particularmente en su trabajo sobre la fijación en la fase oral. Observó que cuando las necesidades infantiles de seguridad, alimento y consuelo no fueron satisfechas adecuadamente, los adultos podían seguir buscando desesperadamente validación, cuidado o aprobación. Esto se manifiesta en aferrarse a relaciones tóxicas, temer la independencia o anularse para evitar el abandono. La dependencia no es intrínsecamente negativa, somos seres sociales, pero cuando se vuelve compulsiva e inconsciente, devora la fortaleza del alma. Freud vería esto como un intento del ego de asegurar amor mediante sumisión, un pacto fallido que termina dejando un vacío interior. La cura requiere el doloroso proceso de separación psicológica, volverse completo en uno mismo, no mediante el aislamiento, sino a través de un centro emocional propio. Por último, debemos confrontar la represión emocional, la constante negación de sentimientos considerados demasiado intensos, inconvenientes o inaceptables. Freud demostró que toda emoción reprimida sigue viva en el inconsciente y aunque no la sintamos directamente, dirige nuestros actos, decisiones y estados de ánimo. La represión suele disfrazarse de control o madurez. Estoy bien se convierte en el mantra de un alma que está lejos de estarlo. Su costo es sutil pero severo: ansiedad, desconexión, enfermedades psicosomáticas o arrebatos explosivos cuando la presa finalmente cede. Freud consideraba que la expresión emocional, mediante palabras, sueños o arte, era vital para la salud psíquica. La represión genera presión interna, nos aísla de los demás y de nosotros mismos. El alma no puede sanar lo que no puede sentir, y la represión garantiza que no sintamos nada profundamente. Con el tiempo, el cuerpo emocional se apaga, y con él, nuestra capacidad de empatía, alegría y transformación. En conjunto, estos cuatro comportamientos, autosabotaje, entrelazamiento emocional, dependencia no resuelta y represión emocional, revelan las formas silenciosas en que fracturamos nuestro mundo interno. El genio de Freud no fue patologizar a las personas, sino descubrir los hilos invisibles que unen el sufrimiento presente con heridas del pasado. Su obra nos recuerda que sanar no se trata de perfección, sino de conciencia. Debemos ser valientes para reconocer los patrones que heredamos, absorbimos o creamos para sobrevivir, porque solo entonces podemos empezar a elegir diferente
y en esa elección yace la posibilidad de restaurar el alma a su lugar legítimo, íntegra, despierta y vibrante. En esta última exploración de comportamientos que erosionan el alma, llegamos a una de las observaciones más inquietantes de Freud, el instinto de muerte o tánatos. Este concepto señala la tendencia humana hacia la autodestrucción, el estancamiento y el retorno a la nada psicológica. Aunque parezca abstracto, se manifiesta en conductas cotidianas, nihilismo crónico, desesperanza pasiva o una resistencia profunda al gozo. Quienes son influenciados por este impulso pueden no desear sufrir conscientemente, pero sabotean su progreso, evitan la intimidad o eligen el conformismo sobre la transformación una y otra vez. Freud creía que este conflicto interno entre Eros, el instinto de vida, y Tánatos era fundamental en la condición humana. Cuando el instinto de muerte domina sin contrapeso, conduce a una lenta decadencia del alma, una vida de evasión, repetición y silencio emocional. No es un drama estridente, sino una resignación silenciosa que se expande como niebla en la psique, oscureciendo el sentido, anestesiando el deseo y apagando el propósito. Freud también advirtió sobre el peligro de vivir únicamente desde el ego, desconectados de las capas más profundas del ser. El ego, aunque necesario para funcionar en el mundo, se vuelve tiránico cuando se niega a escuchar al inconsciente. En este estado nos sobreidentificamos con roles, estatus o apariencias, con cualquier estructura medible y controlable. Pero Freud insistía en que el inconsciente no es una amenaza a domar, sino una fuente de verdad y vitalidad. Al suprimirlo, nos volvemos rígidos, performativos, incluso narcisistas. El alma se empequeñece en una vida vivida solo desde el ego, porque se le niega profundidad, misterio y significado simbólico. La verdadera cura, decía Freud, comienza cuando permitimos que el ego se ablande, cuando nos atrevemos a escuchar sueños, emociones y recuerdos largamente evitados. En esa rendición recuperamos una parte de nosotros mismos que no sabíamos perdida. Luego está el aislamiento emocional, no la soledad física, sino la desconexión profunda incluso entre multitudes. Freud escribió sobre la tensión entre el instinto individual y la pertenencia social. Para algunos, el dolor de ser incomprendidos o rechazados es tan grande que optan por refugiarse por completo en sí mismos. Ya no se arriesgan a la vulnerabilidad, se vuelven autosuficientes, herméticos, indiferentes. El aislamiento emocional es seductor, promete seguridad, control y ausencia de dolor, pero también roba lo que el alma más necesita para florecer: el contacto genuino. Sin vínculos emocionales reales, nos convertimos en fantasmas dentro de nuestra propia vida, funcionando, trabajando, sobreviviendo, pero no realmente viviendo. Freud vio al ser humano como esencialmente relacional. Aislarse emocionalmente es cortar una de las fuentes centrales de nutrición psíquica. Con el tiempo, el alma no se marchita por heridas infligidas por otros, sino por la ausencia de contacto humano auténtico. Finalmente, llegamos a la resistencia al trabajo interior, un comportamiento que Freud encontró en cada paciente, en cada análisis. La resistencia es esa voz que dice: estoy bien cuando todo se desmorona por dentro. Es el impulso de cambiar de tema cuando la verdad se acerca demasiado. Es el hábito de intelectualizar el dolor en lugar de sentirlo. Freud no la veía como debilidad, sino como prueba de la inversión que hace la mente en permanecer inconsciente. Sanar amenaza el control del ego. Exige confrontar vergüenza, miedo, rabia y vulnerabilidad. Por eso resistimos, con distracciones, evasiones o incluso espiritualizaciones vacías. Pero el costo de esta resistencia es inmenso. El alma no puede sanar lo que la mente se niega a mirar. Freud creía que los avances más profundos suelen llegar justo después de vencer la resistencia, al otro lado del mayor discomfort. En este sentido, la resistencia no es el enemigo, es una puerta.
Pero debemos estar dispuestos a atravesarla. Al observar estos 10 comportamientos tóxicos, desde la represión y la negación hasta el aislamiento y la resistencia, no vemos solo disfunción, sino un mapa del sufrimiento humano. El legado de Freud nos deja una verdad profunda. La mayoría de nuestros patrones destructivos no nacen de la maldad o la debilidad, sino del dolor. Son intentos de sobrevivir en un mundo que a veces ha sido demasiado abrumador, decepcionante o inseguro. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Si queremos reclamar el alma, no en un sentido religioso, sino como esa totalidad psicológica interior, debemos ser valientes para confrontar estos patrones, no con vergüenza, sino con compasión. Freud no prometió un camino fácil. Solo prometió que la verdad, cuando se enfrenta, puede liberarnos. Y quizás ahí comience la sanación, no en arreglarnos, sino en comprendernos tan profundamente que incluso nuestros comportamientos más tóxicos se conviertan en invitaciones a despertar, a sentir y finalmente a regresar a casa, a lo que realmente somos.